Santo el Señor. Jesús hizo una pregunta una vez: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Pero a él no le importaba lo que la gente de afuera dijera. ¿Sabe que a mí tampoco me importa lo que la gente de afuera diga? Pero le dijo a ellos: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? O sea que Jesús tenía necesidad de afirmación. Escúcheme, Jesús tenía necesidad de afirmar. Nosotros tenemos esta idea tan religiosa y tan plástica sobre Jesús. Oh, Jesús era simplemente un ser espiritual por las nubes. No, Jesús tenía necesidad de afirmación. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Aleluya. Y apareció alguien que sabía quién era él, por revelación. Porque estas cosas no las revela carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y cuando es revelación del cielo, hay pureza. Hay pureza. No es adulación humanista, no es manipulación, no. Es simplemente la pureza del cielo. Si yo no creyera en este muchacho, no estaría aquí. Si no creyera en se me olvida el nombre de Sagrera, ¿cómo es? De Fabián, tampoco hubiera estado allá en Uruguay, un país tan especial, tan único. Amén. Pero sí, Dios es maravilloso. Santo el Señor. Les amo otra vez más. Amén. Aleluya. Hay algo que está sucediendo y sucede en Fa mayor, por cierto. Viento del Espíritu está soplando ya. No sabes de a dónde viene, no sabes a dónde va. Así son los nacidos, nacidos de la verdad. Nunca serán vencidos y nada los detendrá. Nunca serán vencidos y nada los detendrá. Aún desde el principio el Espíritu de Jehová se movía sobre las aguas con toda la potestad. El caos y el desorden perdieron su autoridad. El viento del Espíritu venció la oscuridad. El viento del Espíritu venció la oscuridad. 120 reunidos oraban sin cesar, buscando la promesa del Padre Celestial. Sopló un viento recio, Dios vino a visitar. El viento del Espíritu los vino a bautizar. El viento del Espíritu los vino a bautizar. 120 reunidos oraban sin cesar, buscando la promesa del Padre Celestial. Sopló un viento recio, Dios vino a visitar. El viento del Espíritu los vino a bautizar. El viento del Espíritu los vino a bautizar. Aún desde el principio el Espíritu de Jehová se movía sobre las aguas con toda la potestad. El caos y el desorden perdieron su autoridad. El viento del Espíritu venció la oscuridad. El viento del Espíritu venció la oscuridad. El viento del Espíritu está soplando ya. No sabes de dónde viene, no sabes a dónde va. Así son los nacidos, nacidos de la verdad. Nunca serán vencidos y nada los detendrá. Nunca serán vencidos y nada los detendrá. Yeah.
Señor. Reino, poder, reino, poder, fa mayor. Reino, poder y gloria y toda majestad. Reino, poder y gloria y toda majestad. Los santos lo proclaman con gracia y humildad. Los santos lo proclaman con gracia y humildad. El reino de los cielos ha llegado a este lugar. El dominio de lo eterno manifiesta la deidad. Su reino es por los siglos, para siempre su verdad. Su reino es por los siglos, para siempre su verdad. Diga, reino, poder y gloria y toda majestad. Diga, reino, poder y gloria y toda majestad. Los santos lo proclaman con gracia y humildad. Los santos lo proclaman con gracia y humildad. El Espíritu Santo ha llegado a este lugar. Nos revela Jesucristo, nos bautiza con poder. Hay señales y milagros, dando a todos libertad. Hay señales y milagros, dando a todos libertad. Reino, poder y gloria y toda majestad. Reino, poder y gloria y toda majestad. Los santos lo proclaman con gracia y humildad. Los santos lo proclaman con gracia y humildad. Que venga hoy su gloria, su presencia y santidad. Que su rostro resplandezca y nos transforme en verdad. Que Dios llene esta tierra de su gloria y majestad. Que Dios llene esta tierra de su gloria y majestad. Reino, poder y gloria y toda majestad. Reino, poder y gloria y toda. Los santos lo proclaman con gracia y humildad. Los santos lo proclaman con gracia y humildad. Gracias, 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 gracias. Tienda sus manos y bendígame. Y ore por mí, por favor. Santo el Señor. Aleluya. Habashaka masohara bakaya. Kirabashata la makaya. Aleluya. Aleluya. Abashaka masohara. Santo. Santo. Aleluya. Aleluya. Que hay una semilla pura y una semilla saludable y una semilla que tiene el potencial de hacer ruido. No sé si mi esposa se acuerda de la convención que tuvimos en Miami Beach, cuando prediqué un mensaje, y el mensaje yo no sabía que iba a ser tan profético aún para mí, y aún con lo que está sucediendo ahora en Venezuela y en otros países. Fue un mensaje que yo prediqué, esto no voy a predicar ahora, y decía: será echado un puñado
de semillas sobre la tierra y hará ruido. Y hará ruido. Estamos hablando muchos años atrás. Y lo prediqué bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y eso se está cumpliendo. Porque cuando uno profetiza, y no digo que soy profeta, no me atrevo a decirlo, uno no solamente profetiza para el presente, sino para el futuro. Y aún hablando en el presente, uno no sabe que está hablando para el futuro. Y hablando para el futuro nunca lo entiende en el presente. Interprete mis lenguas si quiere, entiende. Así es el asunto profético. Y yo creo que Dios nos va a posicionar. Por eso estoy buscando, además de los viejitos como yo, estoy buscando a los muchachos por un legado para que puedan ser los facilitadores de la segunda venida de Cristo. Nunca había usado esa expresión en referencia a la iglesia y a la venida de Cristo. Yo declaro proféticamente que Dios va a levantar esta vaca masha, levantando facilitadores de la segunda venida de Cristo. Cualquier cosa que yo predique hoy usted lo ha escuchado, así que yo no voy ni a preocuparme por eso. ¿Qué no ha dicho uno en 42 años? Y seguirá diciendo, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a 1 Corintios capítulo 4 versículos 19 al 20, usando la versión palabra de Dios, una versión muy fácil, muy sencilla. Dice Pablo, pero pronto iré a visitarlos. Pablo visitaba las iglesias, no solamente visitaba las grandes congresos por una gran cantidad de plata o por una gran exposición intercontinental, sino que él iba a visitarlo. Era un apóstol familiar. Pero pronto iré a visitarlos si el Señor quiere. O sea que él estaba bajo la voluntad de Dios. Cuando esté allá, sabré no solo lo que esos arrogantes pueden decir. O sea que ya habían predicadores arrogantes, pueden decir, sino que yo quiero saber lo que realmente pueden hacer. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. La versión que usamos del 60 dice, aleluya, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Tenemos hoy muchos palabreros del púlpito. Palabreros. Mucha gente trae la palabra de Dios. Yo quiero traer la voz de Dios. Hay una gran diferencia. Cualquiera puede repetir palabras. Cualquiera puede agarrar un mensaje de Wesley, de Spurgeon, de Moody, de Naún Rosario, y no que quepo en esa categoría, pero tengo que meterme ahí, por cierto. Pero necesariamente no hay poder. Es simplemente palabras. Porque la fe no viene simplemente por la palabra, sino por la voz de Dios. Hay una gran diferencia. O sea, cada persona que escucha a un predicador profético o apostólico va a tener dos opciones. Puede oír la palabra que él predica o la voz que él proclama. Claro, para predicar la palabra que él predica, él puede ser un repetidor. Y si es una persona que intelectualmente o didácticamente es experto en hacerlo, sorprende a todo el mundo con su didáctica, con sus interpretaciones. Pero si es un hombre o mujer de Dios, por encima de eso hay una voz que se oye. Juan el Bautista dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. Prepárate el camino del Señor. Aleluya. Y la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no simplemente si escuchan su palabra. Claro que empezamos con la palabra. La palabra es el concepto, la palabra es la información. Pero entonces el Espíritu Santo tiene ahora que abrirnos el oído para oír la voz en esa palabra. Quiero decirle a los que Dios va a levantar como predicadores, que usted sea una voz. Y esa voz tiene poder. Esa voz, aleluya, va a hacer cambios drásticos. La gente no se va a quedar igual. ¿Entiende? Le van a decir una de dos cosas.
Hosana al que viene en el nombre del Señor, o crucifícalo. Nadie se va a quedar en el medio. Dios quiere manifestar el poder de su reino con hombres y mujeres que vengan el poder del reino, no con palabras. Jesús dice en Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora, en el tiempo de Pablo había predicadores que en su arrogancia habían abandonado el poder de Dios y estaban operando en mera palabrería. Qué triste, ¿verdad? Cuando usted escucha un predicador que es como la leche, que tenía fecha de expiración para el 3 de febrero y todavía estamos, ya estamos en marzo y la tiene en la nevera, y cuando la va a abrir no sirve para nada porque ya expiró. Hay predicadores que ya caducaron, y eso no tiene que ver nada porque tienen 80 o 70 años. Algunos han caducado a los 25 porque se les ha olvidado Basoka Mashaya, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Un hombre como Pablo, que conocía el poder de Dios, los reta que va a ir a ellos para demostrarles que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué diría Pablo si diera una gira apostólica o misionera por las iglesias del occidente? ¿Qué diría? ¿Qué diría de lo que se escucha, de lo que se dice, de este evangelio light, de este evangelio que no tiene el poder de Dios, poder para confrontar y poder para cambiar? Nadie puede cambiar a menos que primero, hay gente que quiere el poder transformador sin el poder confrontador. Quiero que usted entienda, no hay poder transformador si primero no hay un poder confrontador. Nosotros mismos como predicadores tenemos que ser confrontados por Dios y aún por otros predicadores. Así que dijo, yo voy a ir a ustedes y yo voy a demostrarles lo que es este evangelio. ¿Qué diría Pablo? Cada vez que la iglesia y sus ministros pierden el poder de Dios, lo sustituyen con palabras, filosofía, programas, doctrinas, mandamientos de hombre. No olvidemos que Santiago dijo, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hemos oído mucho hablar del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Entendamos la naturaleza sobrenatural y absoluta del reino de Dios. Salmo 145 es el lugar donde yo me anclo para encontrar el carácter y la permanencia y la eternidad del reino de Dios. Está en el Salmo 145. Yo no empiezo con Jesús, yo empiezo con David en el Salmo 145. Porque así nadie puede decirme, bueno, es del Antiguo Testamento o es del Nuevo. No, es eterno. Dice el Salmo en el verso 10, te alaben, oh Jehová, todas tus obras, todas tus obras. Interesante que en el mundo espiritual no hay nada que no tenga vida. Gente que cree que el único que tiene vida es el hombre. Un árbol tiene vida, una flor tiene vida, un sapo tiene vida, un animal tiene vida, el agua tiene vida. Aleluya. Cuando pierde esa vida es porque está podrida, está contaminada. Y dice aquí, te alaban, oh Jehová, todas tus obras. O sea, toda la creación alaba a Dios, responde a Dios. Y tus santos, empieza por las obras, y tus santos te bendigan. Tus santos te bendigan. ¿Y qué es lo que van a decir tus santos? La gloria de tu reino digan o proclamen. O sea, es muy fácil, ¿verdad?, envolvernos en la problemática de lo que pasa en nuestros países. ¿Cuántos han criticado a Javier Bertucci por decir que vienen días de gloria? Él no debe decir eso. Él debe decir que los niños se están muriendo, que no hay medicina, que no hay esto y que no hay esto otro. Qué interesante que Dios dice, la gloria de tu reino digan. O sea, una cosa es lo que está pasando en el mundo natural. Nosotros no fuimos llamados a proclamar lo que está pasando en el mundo natural. Ese ministerio le pertenece a CNN. Ese no es mi ministerio. Jamás hay más. Mi ministerio es la gloria de tu reino digan. Eso indica que tú puedes llegar a un lugar, no importa lo difícil que sea, y empezar, aleluya, a declarar y a proclamar que el lugar va a cambiar, como me decía Cristian, en este lugar. Hay un auge de construcción donde lo que había era desastre.
Aleluya. ¿Por qué? Porque hay una cabeza de playa aquí. Hay una cabeza de playa, es un término militar. ¿Entiendes? Hay una cabeza, o sea, hay un lugar donde y el reino tiene un campo magnético de energía y de gloria que afecta a su alrededor. La gloria de tu reino, digan. Amén. Y hablen de tu poder, porque en el reino hay gloria. Me acuerdo que cuando estuvimos en Chicago, donde quiera que llegamos y empezamos una iglesia, creo que nos mudamos 3 veces, 2 veces, y ya en la tercera ya nos quedamos. Los barrios eran pésimos, pésimos, llenos de pandillerismo, de drogadicción, y no pasó un año sin que cambiara el lugar. Tanto que en el último cambió tanto que ahora uno mismo no puede comprar por lo que uno oró. Porque ha venido una bendición de limpieza que hasta las propiedades han subido. Pero tenemos que ser proclamadores del reino de Dios. Es fácil envolvernos en la cuestión política y en toda la problemática, no. Y no somos ciegos, está ahí. Pero vamos a hablar de su reino. El reino va por encima de toda problemática política. Y hablen de tu poder. ¿Por qué? Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos. Tenemos que volver a ese evangelio que yo conocí cuando era un niño. Hablemos de los milagros, hablemos de los... Esperemos que la gente se sane. Esperemos que los cánceres se caigan. Esperemos que los ciegos vean. Esperemos que los demonios salgan. Esperemos que la gente tenga transformaciones, no de un mes, inmediatamente. Aleluya, que sean cambiados como Pablo fue cambiado de la noche a la mañana. ¿Por qué no sucede? Porque no lo esperamos y no lo profetizamos. Nada acontece que tú no lo profetices. ¿De qué van a hablar? La gloria de tu reino, la gloria de la magnificencia de tu reino. Hablen de la gloria de la magnificencia de su reino, porque tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Hoy este mundo no le pertenece a Satanás. Amén. Argentina no le pertenece a la izquierda o a la derecha. Le pertenece al Dios que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. De llover la tierra, el mundo y su plenitud. Y nosotros simplemente como cristianos nos hemos refugiado en la teología del escapismo. Y hemos dejado de ser responsables en nuestra función profética y apostólica del reino para hacer cambios o para inspirar gente. Tenemos que volver a eso. Y no estamos hablando de una filosofía falsa de un reino. Estamos hablando del reino de Dios. El reino de Dios es el dominio universal del poder y la autoridad de Dios. Es universal. Eso es eterno. Eso nadie lo cambia. Todas las leyes del universo están sujetas al reino de Dios. Y aun aquellos que no creen en Dios, lo que los mantiene vivo es las leyes del universo. Lo que lo mantiene vivo es el mismo oxígeno que viene de Dios. La misma vida que viene de Dios te sostiene a ti y sostiene a una lesbiana o a un homosexual. Pero él y ella no lo saben. Y tendrían que ser confrontados con la realidad de que hay un reino que está por encima de toda otra circunstancia. Aún la creación, como hemos visto en el Salmo, tiene que responder a la manifestación del reino de Dios. La creación nunca se lo opuso a Jesús. La creación siempre se doblegó ante Jesús. Ah, no, eso era para Jesús. Oh, pero yo creía que Jesús dijo que mayores obras haríamos. La creación completa tiene que responder a la manifestación del reino de Dios. Usted puede sacar las plagas de su casa por medio de la palabra si no tiene el dinero para comprar, aleluya, la fumigación. Usted puede hacerlo. Usted puede hablarle a una planta que no da mangos y va a dar mangos. Aleluya. Usted puede hablarle a una su billetera que Dios la llene para su reino y para su bendición que usted necesita. Usted puede hablarle a su cuenta bancaria. Y yo sé que esto se ha usado. No me metan a mí en el mismo bote de esa gente, porque no soy de ellos ni me parezco a ellos. Yo estoy hablando de la perspectiva de un hombre o mujer del reino. La creación completa tiene que responder a la manifestación del reino de Dios. El vino y el agua no se pudo quedar vino cuando no se quedó como agua cuando Jesús la bendijo. Se convirtió en vino.
La mejor bodega era la de Jesús. Alguien dice, ¿por qué este vino para lo último? Algo había en eso. Y no tuvo que pasar por el proceso de curarlo por 3 o 4 o 5 años. Y tampoco hubo que pagar $1,500 por la botella. Más de 500 galones hizo Jesús. La creación se le sometió. La creación se le somete. El pez viene, aleluya, con la moneda en la boca para pagar los impuestos de Pedro y de Jesús. Aleluya. Los vientos y la mar le obedecen. ¿Sabe por qué no sucede? Primero porque no lo creemos y después porque no lo proclamamos. Tenemos miedo que nos llamen fanáticos. Aún los que nos llamamos gente del Espíritu Santo tenemos miedo a hacer el ridículo. Atreves a hacer el ridículo, posiblemente verás un milagro. Yo me acabo de mudar de un sitio donde pagaba $2,500. Esta es mi segunda iglesia. Son 3 las que pastoreo. A un sitio donde pago $13,500. Y ya di ya di las entradas y cuántas cosas hay. Y ya di el primer pago ahora en marzo. Aleluya. ¿Dónde vino la plata? También todavía sigue viniendo en la boca del pez. ¿Y quién son los peces? La gente que viene a la iglesia. Por eso el Señor nos hizo pescadores de hombres. Y esto funciona en cada lugar. No sé si fue en mi iglesia que el pastor Bertucci nos ministró que cuando están ellos sacando la carne para hacer la sopa, él dice, ¿qué sucede? Siguen saliendo los paquetes de carne y ya se perdió la cuenta. En el proceso, como hay una necesidad de bendecir a la gente y de amar a la gente, la carne se estaba multiplicando, los paquetes de carne se estaban multiplicando. Es que esas cosas deben pasar. Una pregunta: ¿no alimentó Jesús más de 15,000 personas con la pequeña merienda de un muchacho? Esa es la creación respondiendo. Qué interesante. Renunciamos a toda la tradición católica y nos llenamos de una que es peor. Yo prefiero la católica porque tan siquiera hay milagros con ellos. Y caemos entonces en la tradición evangélica, ortodoxa, pentecostal, asambleísta, bautista o todas las tistas, lo que sea. Y no sucede nada. Y el mundo se ríe de nosotros porque no hay poder. Pero yo declaro en el nombre del Señor que yo lo estoy viendo y lo voy a ver. Y voy a ver una nueva generación de gente atrevida. Es que termino predicando apostólicamente, no importa lo que yo haga. O sea, no importa, porque eso es lo que yo soy. Eso es lo que yo respiro. Eso es lo que yo sudo. Llama casa. Entiende la naturaleza sobrenatural y absoluta del reino de Dios. Pablo lo define como la justicia, la paz y el gozo de Dios en el Espíritu Santo manifestado en nuestro medio. En medio de una generación maligna y perversa, nosotros brillamos con el reino de Dios. Pero claro, usted no puede divorciarse de la necesidad de un hombre o una mujer. Puede ser una mujer. Se requiere una persona con autoridad de arriba para atraer y manifestar el reino de Dios. No puede vivir en la carne. No puede conformarse a este siglo. Tiene que atreverse a ser ridículo, a ser diferente, a ser raro, a ser vilipendiado, difamado, malinterpretado. Venga, entremos al club de Jesús y de Pablo, de Wesley, de Lutero y de todos estos hombres de Dios, de Moisés, de Isaías, de Jeremías. Yo no sé de ustedes, yo quiero ser esa persona. Y yo quiero que ustedes sean esas personas con autoridad de arriba para traer y manifestar el reino de Dios. Ahora, mi segundo puntito. El reino de Dios no se demuestra con meras palabras. No se demuestra con meras palabras. Las palabras son conductoras, pero no son el reino. ¿Entienden? O sea, en otras palabras,
La tubería que llega a tu casa conduce el agua, pero no es el agua. Porque cuando te cierran el agua en la represa, tienen los mismos tubos, pero no hay agua. Hay gente que se han quedado con la tubería sin el agua. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. 1 Corintios 2, 1 al 5. Vamos a ver a Pablo, que tuvo la experiencia y se arrepintió de ella. En 1 Corintios 2, 1 al 5. Dice así que, hermanos, esto fue en Atenas. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. No, ahora le está hablando a Corinto, y donde él va a dar el testimonio de lo que le pasó en Atenas. Ahora le está hablando a los corintios. Cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y este justificado. Porque cuando fue a Atenas se puso a hablar de los poetas esto otro, y no hizo allí ningún milagro. Allí no hay una carta a los atenienses, no hay una iglesia en Atenas. Como que a Pablo le era más fácil parir las iglesias en la cárcel. Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Eso no es negativismo. Ese es el reconocimiento de un hombre o una mujer que sabe que él simplemente es la tubería, que él no es el poder, que él solamente es el contenedor, él es el container, él es el instrumento, él es el cable que pasa la energía eléctrica. Por eso él vino con debilidad, mucho temor y temblor, como decía Kathryn Kuhlman. Antes de subir a la plataforma ella lloraba y decía, ¿y qué si algún día me quedo sin el Espíritu Santo en inglés? ¿Qué voy a hacer entonces? Y dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, yo no quiero persuadirlo, con una sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No sé si usted se da cuenta que los corintios tenían un problema. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y Apolos era muy poético, muy filósofo. Pablo era más crudo en su expresión, en su teología. Así que el reino de los cielos no se demuestra con meras palabras. El reino de los cielos es más que una filosofía o una doctrina o una teología. Estudie teología usted si quiere. Hay una sola, que es el conocimiento de Dios. Y los teólogos son los menos que lo conocen. Las palabras pueden ser contenedoras del poder del reino de Dios. En la medida que salen de la boca de Dios, se convierten en la voz de Dios, porque son inspiradas por el Espíritu Santo. Y Dios necesita hombres y mujeres del reino. Yo vine no a confrontarlos, sino a animarlos, a levantarlos, a decirle que usted no tiene que ser un reverendo o un apóstol o un pastor, simplemente un agente del reino. Ya le dije que Pablo descubrió su error en Atenas, donde no dejó nada fundado. La excelencia de palabras no trae necesariamente la manifestación del reino de Dios, a menos que la voz de Dios se manifieste. Los hijos de Seba repitieron las palabras sin el poder y quedaron avergonzados ante el demonio. Repitieron las mismas palabras en el nombre de Jesús que predica Pablo. Conozco a Pablo, pero ¿quiénes son? Y sé quién es Jesús, pero ¿quiénes son ustedes? Cayeron encima de ellos, los golpearon, los desnudaron, porque eran mira palabras. No estamos usando el nombre de Jesús como una pata de conejo que para la buena suerte. No. En este nombre se doblegan tres mundos: los ángeles, los hombres y los demonios. En este nombre, en esa sangre de Jesús, que es más que para la redención, es para todo lo que yo necesito, desde mi cuna, aleluya, hasta la tumba, hasta que vaya al cielo. Y aún en el cielo seguiremos cantando el poder de la sangre. Es el poder eterno que tiene la sangre de Jesús. Aleluya. El reino se proclama con palabras, pero se demuestra con poder. Ahí está, Padre. Levanta la mano al cielo. Aleluya. Aleluya.
Aleluya, aleluya. Padre, ahora mismo yo pido que el poder del reino para sanar se manifieste. Yo no tengo que hacer un show mediático, ni una fila, Señor, ni escupir a nadie, Señor, ni tirarle el saco a nadie. Aunque eso se pueda hacer en un momento que tú digas, Señor, pero en este momento es por la palabra. Y Baba Shamakaya, y envió su palabra y lo sanó. Maika Masaya. Yo estoy enviando la palabra y alguien se está sanando, Señor. Yo dije que alguien se está sanando. Alguien está siendo liberado por el poder del Espíritu Santo. Ese tumor no se queda ahí, ese quiste no se queda ahí, aleluya. Esa infección estomacal no se queda ahí. Esa inflamación en ese oído izquierdo no se queda ahí. Ese dolor no se queda ahí, aleluya. Esa mentira diabólica no se queda ahí. Porque el reino de Dios ha venido para suplantar eso por la vida de Dios. La vida de resurrección de Jesús suplanta toda la muerte de Satanás. Y otra vez más, aleluya, el reino de Dios. Santo el Señor. Yo decreto ahora para todos aquellos que tienen algún problema en su cuerpo. Decreto algo que no había decretado antes. Yo decreto ahora que no solamente tu espíritu sea el espíritu de Jesús, el espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Yo decreto que no solamente tu espíritu sea, aleluya, el espíritu de resurrección. Yo decreto ahora y declaro que aún tu cuerpo cargue la misma vida que había en el de Jesús. Y que tu cuerpo humano sea una réplica conteniendo un nuevo ADN. No el ADN del viejo Adán ni de tu papá físico o natural, sino el ADN de Jesús. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Sigo orando, hermano. Poder de Dios. Un cambio de ADN, un cambio genético, un cambio de reino, un cambio de influencia. Rabaka Shakama y Kotorobosheha. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Glory, glory, glory. Hallelujah. Jesús está aquí. Tan simple como tan sencillo. Se demuestra con poder. Número 3, el reino de Dios consiste en poder. Poder. Hechos 8, 12 al 13. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, que el nombre es la autoridad de ese reino, el nombre es la clave que abre los tesoros del reino. Todas las rodillas se ha de doblegar en los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. A él se le había conocido como el gran poder de Dios, hasta que vino el mega poder de Dios en un sencillo diácono. No era apóstol, no era apóstol. Los hombres lo pusieron de diácono. Jesús lo puso como un evangelista, lleno de poder y de gloria. Quiero decirles algo, hermano. Muchas veces, con mucho respeto, aún el más unido de nosotros, quizás no vemos en alguna gente lo que Dios está viendo. Nunca se frustre con nuestra ignorancia o que lo pasamos por alto. Somos humanos. Felipe no se enojó y no le dividió la iglesia a Pedro tampoco. Él sabía lo que él era. Sintió el llamado y se fue a Samaria, donde nadie había ido. Y son los mejores lugares para llevar a Jesús. Porque donde ha llegado esa religión de dinosaurios, esa religión apestosa,
y esa religión didáctica y ortodoxa y todas las oxas. Llevar el evangelio, hay que romper con todo eso. Primero usted tiene que derribar tanto mal testimonio y tanta cosa para después poder entonces poner los cimientos de un reino diferente. A veces que decimos, pero es que en ese lugar son los mejores lugares. Aleluya. Pero llegó el poder del reino de Dios. Hasta que él llegó, Simón era el gran poder de Dios. Pero aún Simón se convirtió. Y yo sé que él se convirtió porque él fue bautizado. De que después cometió un error, de que quería hacer un canje del poder por dinero. Pero lo mismo están haciendo hoy los evangelistas y los apóstoles. Así que no critique a Simón. Él dijo, bueno, puedo adquirir más poder si le pago. Y después se arrepintió. Se arrepintió. Que otros no se arrepienten. Santo el Señor. Oh, Señor. Es un poder tan absoluto, este poder. Diga absoluto. Lo absoluto es lo permanente, es lo que no tiene nada negativo. La luz es absoluta porque en ella no hay tiniebla. La justicia es absoluta porque en ella no hay nada de pecado. El amor es absoluto porque no hay, o sea, las cosas de Dios son absolutas. Es un poder tan absoluto como Dios no reconoce límites, imposibilidades, y en casos va por encima de la incredulidad de los hombres. Aleluya. Dijo Pablo, aleluya, que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y dice, ¿y qué importa si algunos han sido incrédulos? La incredulidad de ellos no hará nula la fidelidad de Dios. No se haga de ideas que usted va a administrar a la gente que todo el mundo va a creer. Pero tenga la mentalidad de Smith Wigglesworth. Dios pasa por encima de 1 millón de incrédulos para bendecir y tocar a un creyente. Le brinca por encima a todos. Y Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Así que el poder va por encima de los límites, rompe límites, imposibilidades, y va por encima aún de la incredulidad de los mismos hombres. El poder del reino desplaza todo otro poder antagónico. Se producen en power encounter, power clash. Se producen encuentros de poder donde se manifiesta quién es mayor. Jesús. Pero Jesús indicó que se requiere el Espíritu Santo para manifestar el poder del reino. Tenemos que enfatizar el bautismo, la llenura, la constante llenura, la constante búsqueda, la constante comunión con el Espíritu Santo, que nunca debe aterrizar en una experiencia, llámese bautismo o llenura. Es algo que tenemos que seguirlo buscando y seguirlo cultivando. Entonces, si yo definiera qué es la manifestación del reino, lo pusiera en esta forma. La manifestación del poder del reino no es otra cosa que el cielo viniendo a la tierra. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como se hecha en el cielo. Si cuando el reino se manifiesta, el cielo viene a la tierra. Por eso se le conoce también como el reino de los cielos. Su origen en los cielos. Quiero decirle algo. Hay un verso que se ha usado como la excusa, la escapada para no tomar responsabilidad profética. O es que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Pero Él nunca dijo, mi reino no afecta a este mundo. Él nunca dijo, mi reino no se puede imponer en este mundo. Él lo que dijo es, el origen de mi reino no es de este mundo. Pero Él no dijo que no puede operar y hacer cambios en este mundo, aleluya, y suprimir otros reinos en este mundo. Porque si no fuera así, entonces Daniel se equivocó cuando dijo, y en los días de estos reyes, aleluya, se levantará un reino que suplantará todos los otros reinos. Aún en los días de estos reinos. O sea, Dios no va a esperar que los reinos hayan pasado, no, aún en los días del reino. Y eso lo va a hacer una iglesia. Yo no entiendo cómo y en qué forma, pero eso viene. Y yo voy a vivir. Por eso necesito 30 o 40 años más para verlo. Yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver. Diga, yo lo voy a ver. Santo.
Wow. Hay un solo evangelio. Hay un solo evangelio. El evangelio del reino de Dios. Que por terminar, gloria a Dios, vemos las manifestaciones del poder del reino de Dios. Aunque no se le llame reino de Dios, el reino de Dios, la apertura del Mar Rojo, la creación obedeciendo a un hombre, a un pastor de ovejas, porque eso es lo que era ya. En 40 años se convirtió, ya no era príncipe, ya no era primer ministro, ya no era pastor de ovejas. Y el Mar Rojo se le sometió a él, a un hombre. No fue a Dios, lo que tienes en tu mano, hazlo tú. Estás esperando que las cosas se le sometan a Dios. No, que se te sometan a ti, porque Dios está en ti. Una manifestación del poder de Dios, la caída de los muros de Jericó, que cayeron y se enterraron en la tierra, de acuerdo a los historiadores. Se enterraron en la tierra para que pudieran pasar a conquistar. Toda montaña que hay al frente tuya, gloria a Dios, dale la vuelta en el nombre de Jesús y créele, aleluya. Y yo te garantizo que en el momento determinado, cuando Dios te diga, vas a dar el grito de victoria, y ese muro es Abakashaka Masaya, aleluya. Ese muro se va a caer, pero no solamente se va a caer, se va a esconder, va a desaparecer de tu vista. Manifestaciones del reino de Dios, fuego del cielo cayendo en el monte Carmelo, consumiendo el holocausto. Manifestaciones del poder del reino de Dios, 3 varones hebreos caminando en el fuego, y cuando salieron no tenían olor ni a ceniza ni a fuego. Aleluya. Manifestaciones del poder del reino de Dios, Jesús multiplica panes y peces. Manifestaciones del poder del reino de Dios, la sombra de Pedro sanando a los enfermos. Manifestaciones del poder del reino de Dios, paños del cuerpo de Pablo sanando enfermos y liberando endemoniados a la distancia. Manifestaciones del reino de Dios, sanidades, expulsión de demonios y resurrección de muertos. Todo esto es el reino de Dios. Aleluya. Así que el reino de los cielos no consiste en palabras, no es cuestión de palabras, sino de poder. He dicho en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Póngase de pie.